el análisis de las constancias pertinentes para establecer justamente la pena adecuada que le correspondería a la causante. Bien. Ustedes tienen el control. Sí, la idea sería... Si tienen testigos que declaran, sí. ustedes saben quiénes son, habilitan la conexión entonces. Doctor Toranzo, ¿le hacemos ingresar primero a la licenciada o al otro testigo? Primero al alférez María Belén Maggi de Alfaro, por favor. Perfecto. Allí, perdón la interrupción, operadora, un segundo, que me dice la señora Ríos que no escucha. Puede ver, pero no escucha. Buenos días también a los miembros del tribunal. Y simplemente avisaba Sí, eso. buen día. Bien, ahora vemos... Ahí está. Ahí me acaba de confirmar que ahora escucha. Perdón. ¿La testigo? Sí, buen día. Señora, ¿cuál es su nombre completo? Hola, buen día. Belinda Lourdes Ríos. Bien, no, le estaba diciendo, en realidad puede desactivar su micrófono, la testigo, no sé el nombre, doctor Toranzos, ¿quién está citada? Señora que está citada es María Belén Maggi de Alfaro. Bien, señora María Belén Maggi de Alfaro. D'Alfaro. Ah, D'Alfaro. Bien. ¿Usted me escucha? Señora Maggi. No, por favor, si puede activar su micrófono. No la escuchamos, señora. Lo que pasa es... No. Sí, usted nos escucha a nosotros, nosotros a usted no. Si se saca lo auricular, posiblemente vuelva con la conexión. Si desenchufo el... A ver ahí. Ahí ¿Ahí sí me le escucha? Ahí sí. Sí, ahí sí. Bien. Señora, usted ¿Ahí me ha sido escuchan? citada. Sí, usted nos, pero usted nos escucha a nosotros y que si tienen los... Lo que yo no los escucho a ustedes. A ver si lo conecto con el teléfono. Ahora nos logra escuchar. Señora Maggi, no sé si me escucha. Señora Maggi, ¿me escucha? Yo los escucho. Sí,
ahora la escuchamos y si usted nos escucha, ya podríamos empezar. Sí, sí, sí. Bien. Ahí los escucho bien. Bien, ¿Ustedes bien? señora, entonces, María Belén Maggi de Alfaro, usted ha sido citada como testigo en la carpeta judicial 3101 del 2020, caratulada Ríos, Belinda, Lourdes y otros sobre infracción a la ley 23737. ¿Usted cuál es su función? ¿Tiene algún tipo de vínculo o parentesco con la imputada? No, yo trabajo en gendarmería y generalmente hago los informes socioambientales cuando lo requiere algún juzgado por alguna ley federal, por alguna infracción a una ley Bien. federal. Bien, entonces, ¿cuál es su grado en gendarmería? Actualmente soy primer alférez. Perfecto. Entonces, como primer alférez de esa fuerza federal, usted conoce seguramente las previsiones del falso testimonio. Sí, Bien, en esos términos le voy a tomar juramento. ¿Jura usted decir la verdad de todo lo que sepa y se le pregunte? sí, juro. ¿Le van a hacer preguntas, doctor Toranzos? Gracias, señora Presidente. Señora Maggi, ¿me escucha bien? Sí, sí, perfecto. Bueno, ¿nos puede contar cuál es su tarea? Dice que se dedica a hacer justamente informes ambientales. ¿Nos Sí. puede contar cómo desarrolla esa tarea, en función de qué conocimiento, cómo le asignaron esa función? Sí, bueno, yo me incorporé en gendarmería como profesional. Soy técnico universitario en minoría y familia, licenciada en ciencia de la familia y licenciada en minoría y familia. Y entonces cuando hay algún requerimiento de algún profesional, me ordenan a mí que vaya y que haga los informes socioambientales. Escuché apenas, usted es técnica. Universitaria en minoría y familia. Hice la carrera de licenciatura en Ciencias de la Familia y la licenciatura en Minoría y Familia, que actualmente es Niñez, Adolescencia y Familia. Cuando fue requerido la presencia justamente respecto de la señora Ríos, Sí. ¿recuerda haber intervenido, haber hecho un informe? ¿Cuál fue la tarea que desplegó? Sí, en el requerimiento del oficio pedía un informe, no me acuerdo exactamente el título, pero era como un informe psiquiátrico o psicológico de la imputada y nosotros no contábamos con un psiquiatra. Entonces me ordenaron en primera instancia que hiciera un informe socioambiental y que además fuera y hiciera un test, la licenciada en psicología que trabaja una de las que trabaja con nosotros. Entonces, en primera instancia fui un día a hacer el informe socioambiental y después al otro día la acompañé a la psicóloga a hacer el test. O sea, ella le tomó un test para hacerle porque decía una pericia psicológica, psiquiátrica, una pericia psiquiátrica. Sí, en lo que a usted le incumbe, ¿cuál fue la tarea que desplegó para ese informe socioambiental? Lo que se hace habitualmente es llegar al domicilio, se constata el estado del domicilio, cuál es la situación, si tienen, cómo está ubicado habitacionalmente, si tienen los servicios básicos, si tienen la cantidad de cuartos para poder vivir la cantidad de personas que hay, si hay hacinamiento, si no hay hacinamiento, el estado de limpieza, se contrata también el estado de salud de menores en el caso de que hubieren, se contrata el estado de salud de la persona que está con la guarda de esos menores, se pide, generalmente en estas causas siempre tienen les otorgan una guarda temporal. Si lo tienen, que lo presenten, se piden todos los antecedentes escolares, si están escolarizados o no, se contata nosotros acá en la provincia contamos con una libreta de salud,
se constata que estén con las vacunas al día, que vayan a controles periódicos de salud. Bueno, básicamente eso es lo que miramos cuando vamos. O sea, cuando yo voy es lo que hago. ¿Nos podría contar cuál fue el resultado de esas apreciaciones que usted tuvo respecto de la señora Ríos? Ayer, bueno, antes de ayer cuando hablé porque me comuniqué con alguien de ustedes, yo les comenté que a mí me había sorprendido porque generalmente cuando yo voy a hacer estas intervenciones nunca aviso. Yo generalmente voy al domicilio, llego a cualquier hora, a veces llego muy temprano, a veces llego muy tarde. Me resultó raro que llegué temprano y que, por ejemplo, la chica ya estaba levantada, los chicos estaban levantados, higienizados, ya habían desayunado, la casa estaba en perfecto orden, o sea, si bien era de características muy humildes, pero se veía todo en orden. Cuando le pedí todos los antecedentes de los menores, me los dio todos, contaba con todo lo que yo le pedí, que generalmente no tienen, a veces no tienen partida de nacimiento, a veces no tienen documentos, a veces no tienen nada. Ella tenía todo, eso me sorprendió. O sea, sí, lo vuelvo a repetir, si bien las características habitacionales eran humildes, pero no se notaba ni desnutrición, no se notaba falta de escolaridad, no se notaba falta de nada. O sea, como que los menores estaban contenidos y bien cuidados. Y en cuanto a la señora, no, o sea, bastante, o sea que no recuerdo bien toda su fisonomía ni cómo se dirigía, pero recuerdo de que era una persona bien, o sea que uno se podía entablar una conversación y que podía explicarme lo que yo le pedía. Recordando un poco, cuando usted llegó, ¿quiénes estaban? ¿Con quién se entrevistó? Me entrevisté con la imputada y estaban los hijos de ella, estaban en la casa en ese momento. ¿Ellos vivían solos, con ella? ¿Había algo, Claro, informó algún otro pariente? claro, lo que yo recuerdo en ese momento es que ella me comentó que ella tenía una pareja, que era la persona que proveía los víveres para el hogar. Si bien ella también constaba en ese momento tenía un plan social por los chicos. O sea, una de las personas que colaboraba económicamente era ella y esta pareja que ella me comentó que tenía. ¿Les indicó a qué se dedicaba la pareja, cuál era el ingreso? Me lo tiene que haber ¿Identificó dicho, la pareja? me lo tiene que haber dicho, pero sinceramente no lo recuerdo. Si me lo dijo, yo lo pongo dentro de las personas que habitan en el domicilio, lo anoto todo eso y pongo a qué se dedican y todo, pero no, en este momento no lo recuerdo. Sí, no sé si me permite, señora presidenta, leerle el informe para ver si recuerda el dato. Sí, si la defensa no tiene ninguna oposición. Gracias, señora presidenta. No, por supuesto que no, ninguna oposición. Señora, puede ser que usted haya consignado que ayuda, la pregunta es así en el formulario, ¿algún otro miembro de la familia contribuye a atender las necesidades de su hogar? Y allí dice padre, chofer de colectivos 48.000 pesos, madre 5.000 pesos. Claro, que en ese momento ella me explicó que la madre, o sea, yo lo tengo que poner, si están o no detenidos, yo tengo que poner el ingreso que tienen, porque a veces están detenidos, pero ese dinero, porque creo que la madre, ese ingreso era también por una asignación familiar o algo así que cobraba del gobierno, y generalmente esos dineros o sea, se los siguen cobrando y se los siguen pasando a la familia. Y ella me comentó, bueno, lo del padre. Lo raro es que no haya puesto lo de la pareja que tenía, porque me acuerdo que ella me dijo que tenía una pareja.
Es decir, cuando usted se refiere a padre, sería el padre de la señora Belinda Lourdes Ríos. Claro. Sí, acá por eso solamente se consignó padre y madre. Claro, porque yo en una parte le pregunté, le digo, por ejemplo, ¿cómo? Porque vos no podés salir de tu domicilio. ¿Cómo haces, por ejemplo, para llevar a los chicos a la escuela o si tienen algún problema de salud o algo? Entonces me dice, no, yo tengo mi pareja que él me ayuda en algunas cosas y él es el que me va, me hace las compras, me trae la comida, me da plata para comprar cosas. Por eso me parece raro que no lo haya escrito en la primer parte donde se consignan los datos del imputado. En la primera hoja hay una parte que dice quiénes colaboran con la economía del hogar. En la primera hoja dice, tiene razón, en la primera hoja, con el dato de la entrevistada, dice algún otro miembro de la familia contribuye a atender, ahí dice su pareja, Claro. 22.000 pesos aproximadamente, pero después, y madre 2.000, pero existe la otra consigna que parecerían distintos. Claro, Cuando, en la otra, en la segunda hoja, ahí se consulta si tienen, porque ella, al no tener ella un ingreso económico, si bien ella cobraba de un plan social y esto, yo le preguntaba, le digo, pero con lo que usted me está relatando, ni siquiera supera la línea de la pobreza, no puede con esto subsistir, mantener a sus hijos, no le alcanza. Entonces le digo, alguien más colabora en su casa. Entonces ahí me dijo que el padre trabajaba en una empresa de transporte y que él colaboraba con ella. Y también correcto, puso lo de la madre, que insisto, creo que me había comentado algo de como que también cobraba alguna especie de plan y le ayudaba con un monto, ¿no? Si he puesto 2.000 pesos, es que ella me ha dicho 2.000 pesos en ese entonces. correcto. Dentro de, usted pudo ver la vivienda, cómo estaba acondicionada, Sí, cómo eran las comodidades, cuántos integrantes había. sí. Yo recuerdo, no sé si, lo que pasa que le vuelvo a repetir, por ahí vemos tantos que no me acuerdo cuando llegamos al lugar que era una zona periurbana, que la casa era bastante pequeña, era muy humilde, no recuerdo los pisos, me parece que eran de baldosa, sí sé que tenía 2 habitaciones, que tenía un baño instalado dentro de la casa, me parece que el techo era de caña, si no estoy equivocado, de machimbre. eh, las paredes estaban revestidas con cemento y en la parte de la cocina tenía cerámicos, algo así. Y lo muy básico, o sea, tenían una habitación que estaba dividida con camas individuales para los chicos y después tenía una habitación donde estaba ella con su pareja que si no me equivoco, era el padre de, creo que, porque había un bebé, me parece que había un bebé, no me acuerdo muy bien, pero creo que era el padre de ese bebé. Consignó los datos de los menores que vivían en el domicilio. Sí, sí, eso lo escribo siempre, pero por eso le digo, no recuerdo y no tuve acceso al informe para tratar de hacer memoria. Esto, lo que le estoy relatando es lo que me acuerdo de ese momento, ¿no? Le hago recordar a ver si es que le leo lo que dice justamente datos de los menores que residen en el domicilio del encartado, apellido y nombre, Larrea Sol Luciana, edad 4 años, Sí, documento 55.381.781, grado de parentesco hija, estado de salud bueno, sí. estado de escolaridad no. Porque estaban en salita de 4 y estaban ¿cómo es que se llama? Con el tema de la pandemia. Todavía no, ellos no se habían podido conectar porque creo que tenían que hacerlo de forma virtual.
Después creo que había un niño más grande que él sí lo pasaba a buscar una tía o una prima que me dijo ella. Dice, bajo guarda de quien se encuentra, estamos hablando de la Rea Soluciana, de su madre Emilce Quiroga. Después dice, apellido y nombre, la Rea Mía Valentina, edad 3 años, documento 56, 470, Sí, 975. doctor Toranzos, Sí, el Perdón la doctor Patti interrupción. está haciendo, ¿sí? Perdone la interrupción, doctor Toranzos. Creo que se están leyendo los datos del informe de la señora Quiroga. sí, sí, Por sí, eso sí, sí, sí. Me coincidían las edades. claro, no, No a mí no me coincidían las coincidían edades. los Sí. nombres. Por eso lo interrumpo, disculpe. Disculpe. Bien, Entonces, sí, tiene volvemos entonces. volvemos a la situación de que entonces me equivoqué cuando usted mencionó, acá solamente los datos de la primera hoja, menciona como miembro de familia que contribuye, padre chofer de colectivos 48.000 pesos y madre 5.000, no menciona pareja. Pero en la primera hoja no está, no dice No, madre. esa sería la primera hoja del informe. Justamente cuando yo me confundí puse a la pareja, refería al informe de la señora Quiroga. Ah, porque se hizo el de la madre también ahí, me parece, ¿o no? Claro, este sería de la señora Ríos, Belinda Lourdes Ríos, que se ejecutó justamente en el barrio Trapiche, calle María Bravo 670, de Godoy Cruz, Mendoza. Cuando le preguntan ocupación, dice la señora ama de casa, ingresos que percibe AUH, es decir, Asignación Universal por Hijo, 3.200, tarjeta alimentaria. Lugar donde trabaja no se consigna, le alcanza para sus necesidades la de hogar, sí, realiza alguna otra actividad comercial, no, algún otro miembro de familia que contribuya a atender las necesidades de su hogar, padre, chofer de colectivos, 48.000 pesos, madre, 5.000 pesos. Sí. ¿Me escucha, señora Maggi? Sí. Entonces usted dice Está que esperando la pregunta. además, por eso, usted dice que además la señora Belinda Lourdes Río le consignó que tenía una pareja que colaboraba. Claro, ella me dijo que era una pareja que ella tenía que le ayudaba económicamente. Que ninguno de los 2 días que fuimos estaba, justamente porque en la mañana me decía que trabajaba. En ese domicilio vivían los padres de la señora Belinda Lourdes Río. No lo recuerdo si ella me lo comentó, no recuerdo, sinceramente no. Si no lo he consignado dentro de las personas que habitan, porque yo pongo los menores y los mayores de edad. Si no lo he consignado dentro de los mayores de edad, no vivían con ella. Bueno, acá a eso vamos. Dentro de los datos de las personas que residen en el domicilio del encartado, dice Juan Alejandro Ríos, 53 años. Padre, El padre. claro. Por eso le pregunto, ¿usted verificó que los padres vivían ahí? No, es que no está, no, en el momento que yo fui no estaban. Ella, cuando uno va y las personas no están, se les pide los documentos de identidad para poder anotar los datos de las personas. Pero no estaba en ese momento, ella me dijo que no estaba. Después figura también Rosala Sosa, 52 años, Que es la madre, la madre. que estaba detenida en el momento que yo fui. La madre estaba detenida. Me parece Después que sí estaba, estaba, porque la causa era porque las dos estaban o sea, a ella le habían dado la prisión domiciliaria y la madre creo que había quedado detenida en Salta, si no me equivoco. no, la madre no estuvo involucrada en esta causa. Ah, no.
Bueno, en el momento que yo fui estaba solamente ella, no había, estaba ella con los menores, no había otra persona. Este dato de que estaba detenida, ¿se lo dijeron? ¿Lo No, recuerda? puede ¿Está ser, lo confuso? que pasa es que me ha pasado que en otros casos han sido madre e hija que han estado detenidas y siempre le dan la, la prisión domiciliaria a la persona que tiene menores a cargo. Por eso le digo que en este momento no puede ser que me haya confundido con otra persona, pero cuando fui a la casa, efectivamente los 2 días que fuimos a la casa, estaba ella con los menores, no había otras personas. Y cuando yo le pregunto con quiénes vivía, ella me tiene que haber dicho eso, con los padres, y me tiene que haber facilitado los datos de los padres. ¿A qué hora fue usted? El primer día fuimos creo que a las 9 de la mañana y el segundo día fuimos como a las 11, 11:30, casi el mediodía era. Dentro de los datos que se consigna también como que viven está Franco Santiago Río, 25 años, Sí, que ese sería el es hermano. el hermano. Porque la casa estaba constituida por una parte que era donde habitaba ella con sus hijos y al costado había como una ampliación y había otra, como otra vivienda, o sea, como otra casa, digamos. Que Es decir, ahí yo no ingresé porque no me corresponde, yo tengo que ingresar solamente al lugar donde habita la persona que está imputada, no puedo ingresar a otro domicilio si yo tengo el oficio me da la potestad de ingresar a un solo domicilio que es donde vive la persona que está imputada, para ver las condiciones habitacionales justamente. acá sí, bueno, salvando la confusión que yo le hice incurrir hace rato, dice datos de los menores que residen en el domicilio de la encartada. Quiroga Ríos, Eva Catalina, edad 2 años. Sí. Entonces esa es la bebé que yo veía, la que yo le digo que para mí era un bebé. Hija. Dice, estado de salud bueno, estado de escolaridad no. Claro, porque no iba a la guardería. Bajo la guarda de quien se encuentra, de su madre Belinda Ríos. Sí, Después hay otra niña, Ríos Juana, edad 4 años. sí. Hija, estado de salud bueno, escolaridad sí, jardín virtual. Claro, porque estábamos en el tema de la pandemia. Usted las vio a las dos menores. Sí, sí, estaban en la casa, que es lo que yo le decía que me llamaba la atención de que ya estaban, inclusive hasta estaba lavando ropa, que es algo muy poco frecuente cuando uno va a una entrevista, llegar y que la casa esté limpia, que las personas estén levantadas, que estén desayunadas, o sea, me pareció rarísimo, por eso ese es el recuerdo que yo tengo del momento cuando arribé al domicilio. Es decir, los niños estaban bien cuidados, bien Sí, sí, no tenía alimentados. cuando yo les pongo estado de salud bueno, significa que he corroborado la libreta esa que yo le decía de salud, que tiene todas las vacunas, que están al día, que van a los controles periódicamente, que les corresponde, y ahí es cuando yo pongo si, por ejemplo, tienen alguna enfermedad crónica o alguna puede ser asma o si tienen algún problema, no sé, cardiológico, psicológico, psiquiátrico, lo que sea, cualquier tipo de enfermedad se consigna en esa parte. Cuando yo pongo bueno, quiere decir que no tiene ningún problema de salud y que de acuerdo al registro que tienen en su libreta, es bueno, que no tienen ninguna patología, que no están bajo peso ni nada, o sea, que van creciendo normalmente. Correcto. Bueno, datos de la vivienda donde reside, usted va marcando, tiene un abanico de posibilidades y Sí, marca con un círculo, supongo que los datos que describen la vivienda. Dice sí, sí. mampostería, baldosas, losa, revestido con cemento pintado, Sí, baño 2 instalado sí. dentro de la vivienda, Eso es lo que le iba a decir. hacinamiento no, otro ambiente, cocina, comedor, living, Ujú. tipo de vivienda americana,
¿Qué significa vivienda americana? Americana, que es como la vivienda básica que conocemos todos, que consta con un living, comedor, cocina, que consta con baño, que consta con habitaciones, o sea, una construcción normal. La americana es una construcción normal. Después ya viene el dúplex, que bueno, el que está en dos pisos, que generalmente abajo se encuentra el living, comedor, cocina, y arriba se encuentran los dormitorios, y después tenemos las precarias, o las que son construidas con chapas o con cañas, o son de otro estilo. La americana es como sería la casa típica que conocemos todos, o sea, dividida así en habitaciones, cocina, comedor, living. Bueno, dice, concepto de la zona que está ubicada buena, tiene acceso a los servicios luz, agua, gas, cloaca, todos, cantidad de habitaciones 3, cantidad de personas que residen en la misma 6, estado de aseo muy bueno, Generalmente titularidad. yo siempre pongo en estado de aseo o bueno, regular o insuficiente. Cuando le pongo muy bueno es porque realmente me ha llamado la atención de que el lugar estuviera limpio, estuviera ordenado, y que lo que le decía, por ahí uno está haciendo un ambiental y estás escribiendo y te salta un gato, un perro, está la comida de la noche anterior, todo eso no me ocurrió. Yo llegué, la mesa estaba limpia, los chicos ya habían desayunado, la casa estaba en perfectas condiciones, o sea, le vuelvo a repetir, si bien era humilde, pero el lugar estaba en perfectas condiciones. Los niños estaban con la ropa limpia, se habían bañado, los había bañado la chica esta, que es algo raro, es algo que no se ve habitualmente. Por eso cuando yo pongo conceptos buenos, porque realmente reúnen una gran cantidad de factores que hacen que realmente uno considere que el estado es bueno el estado de la gente que vive ahí, y también de la casa, más allá de que sea o no humilde, eso ya es otra cosa. Correcto. Dice, titularidad de la vivienda cedida por un familiar. Sí, era de un pariente. Cuando yo le pongo así es cuando es de algún pariente, y le dice, bueno, podés vivir acá por una cierta cantidad de tiempo, no tenés que pagarme alquiler, o arreglan algún alquiler, algo así. Cuando pongo ese tipo de cosas es porque es así, se la presta a alguien. Fecha del cual habitan en la misma, 26 años, posee deuda de propiedad, no, posee otros bienes, no. Claro, Posee cuando yo le vehículo. pregunto, perdón que lo interrumpa, cuando yo le Sí, sí, pregunto sí, si no, no, para eso poseen está. deudas, es si es alguna casa, por ejemplo, del IPB, o si es algo que ellos hayan adquirido a través de algún crédito hipotecario. Entonces yo les pregunto si poseen deudas porque están pagando alguna remuneración por el lugar donde están viviendo. Entonces yo eso después lo tengo que descontar del dinero que ellos reúnen a fin de mes. Entonces ahí puedo sacar si lo que ellos juntan, digamos, entre todos, alcanza o no para subsistir. Correcto. Dice, posee vehículos, sí, tipo Duna, modelo 90. El grupo familiar con sus ingresos está por encima de la línea de pobreza, no. Es coincidente el modo de vida y la situación económica habitacional, sí. Claro, en ese Otro, caso, cuando yo pongo, si es coincidente el estilo de vida con los ingresos, me refiero a que por ahí pasa que uno va a una casa que está en el medio de una villa, por ejemplo, y cuando ingresás te encontrás con pisos de porcelanato, con, no sé, plasmas de 50 pulgadas, te encontrás cámara de seguridad, te encontrás un montón de cosas que no condicen con el lugar donde están. Ella era una casa humilde, en un lugar humilde, y el dinero que ellos recaudaban le daba justo para poder pagar los mínimos impuestos y para poder comer.
Bueno, datos de vecinos encuestados lo tiene tachado, es decir, no entrevistó ningún vecino. Claro, porque en ese momento, como estábamos con el DNU que había iniciado el tema de la pandemia, no podíamos entrevistar no podíamos tener contacto con otras personas. O sea, se hacía como algo extraordinario ir a hacer los ambientales en el domicilio, porque yo no hago ambientales virtuales, sí o sí yo tengo que ir al lugar. Entonces, por ese decreto, creo que lo tengo que haber puesto, creo que era el 297, si no me acuerdo, que no se hicieron todos los del ¿Recuerda año la pasado. fecha en que hizo el ambiental? No. Me lo recordó la otra vez cuando me llamaron, pero no me acuerdo. Creo que me dijo en agosto del año pasado, algo así. No me acuerdo. El ambiental está fechado y firmado el 3 de noviembre. Noviembre. Del año. Sí, eso no lo recuerdo, sinceramente, no. Inclusive yo cuando me llamaron, yo le dije, sí, hace como 2 años que lo hicimos. Y me dice, no, fue el año pasado. Que para mí había pasado más tiempo. Muchas gracias, señora. De parte de la Fiscalía no más preguntas. Muchas gracias a usted. Bien, doctor Patti, ¿tiene alguna pregunta para la testigo? Gracias, señora Presidente. Buenos días, Alvarez Maggi. Bueno, ha sido muy clara realmente con todo su informe, también con las referencias fiscales. Yo lo único que le pregunto, para que no quede dudas, dado que yo lo interpreté así, esta sorpresa que usted tuvo al ir al domicilio fue una sorpresa grata, es decir, a eso me hago referencia, acostumbrada a las pericias que usted suele hacer, si había sido una sorpresa grata, digamos, está silenciada, me parece. No toqué nada. Sí, ahí está. Ahora le escucho. No, realmente para mí fue una sorpresa grata, porque suele suceder, como le explicaba recién al doctor Toranzos, que uno está entrevistando y generalmente se te sube un animal, se te sube algo, tenés todos los platos de la comida de la noche anterior, hay animales y están en pésimo estado, o sea, es como que es bastante complicado hacer una encuesta ambiental. Y llegar a un domicilio que estuvieran aseados, porque yo nunca aviso cuando voy, justamente por eso, porque yo necesito saber el real estado de la gente que está, y el real estado del hogar. Para Entonces, evitar una situación simulada, digamos. Claro, justamente por eso, cuando a veces me mandan un teléfono de contacto para que yo me llame a la persona y le diga, yo voy a ir mañana a las 5 de la tarde, yo jamás lo hago. Yo nunca llamo. Yo trato de encontrar el domicilio, sea como sea. Inclusive este domicilio fue particularmente muy difícil de encontrar, y cuando llegamos, o sea, después de mucho andar, logramos encontrar el domicilio finalmente. Y eso fue lo que me sorprendió todo, gratamente. Bien. Si bien lo vuelvo a repetir, en un lugar muy humilde, ubicado en el periurbano, no tenías calles asfaltadas, iluminación pública, no, pero estaba todo muy, muy bien, muy ordenado. Esta chica, inclusive por ahí yo a veces le decía, por eso recordaba que era más chica la nena, la bebé. Para mí era una bebé, porque ella, inclusive a veces yo le decía, atendela, quédate tranquila, atendela. Y ella se levantaba y la iba, la atendía, le daba cosas. O sea, una persona me dio muy buen aspecto. Generalmente Perfecto, yo siempre pongo en observaciones, cuando las condiciones no son, yo siempre considero que la persona no está capacitada o no se encuentra en condiciones de de cuidar a sus hijos, o estar no sé, siempre lo pongo. O sea, soy muy crítica en esas cosas, y esta chica me llamó la atención eso, que estuviera todo tan bien. Perfecto. Era simplemente esa pregunta aclarativa para que con sus palabras lo destaque. Nada más, su señoría. Muchas gracias.
Bien, si no hay más preguntas, primera alférez ya queda desocupada. Muchas gracias, que tenga buenas tardes. Gracias a ustedes, muy amables, y gracias por haberme permitido hacer esta desde mi casa, porque justo hoy Sí, por en el supuesto. trabajo no tenemos buen internet, entonces preferí pedir que hacerlo acá en casa. Sí, 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 por supuesto. Muy Bueno, amables. ya nos Muchas podemos gracias. desconectar. Bueno, muchas gracias, muy amable. Buen día. Buenas Buen día. tardes. Doctor Toranzo, ¿quién sería la otra o el otro testigo? El primer alférez Jessica Michelot. Allí Bien. le consulto, doctor Toranzo, es el informe psicológico que alguna vez me hicieron llegar al mail del 5 de noviembre de 2020. Yo acá estoy terminando la audiencia, mi amor. Sí, no, solamente el testimonio de la señorita Michelot está en razón de que pueda comprender la criminalidad del acto y disponer sus acciones y el procedimiento que llevó para tener esa conclusión, no sobre el contenido. Perfecto. Sí, supuse que era ese, pero era para corroborar que era el que tenía yo, era el que tuvimos el punto de discusión en la audiencia de acusación. Perfecto. Mi hija se está... Bien, primera alférez Jessica Michelot. Creo que tiene desconectado su micrófono. Ahora sí, buenas tardes. Ahora, Disculpen. perfecto. Buenas tardes, no, por favor. Usted ha sido citada como testigo en la carpeta judicial 3101 del año 2020, caratulada Ríos, Belinda, Lourdes y otros sobre infracción a la ley 23737. Usted, como primer alférez de Gendarmería Nacional, conoce seguramente las previsiones del Código Penal para el falso testimonio. Así es. Bien, en esos términos le tomo juramento. ¿Jura usted decir la verdad? Juro. Bien, le van a hacer preguntas primero de la Fiscalía el doctor Toranzos. Doctor. Gracias, doctora. Buen día, primer alférez. ¿Sigue siendo primer alférez? Sigo siendo, sí, a fin de año haciendo, así que bueno, un placer, buenas tardes. Buenas tardes. ¿Nos puede contar a qué se dedica, cuál es su experticia, cuál es la función que despliega en la Gendarmería? Bueno, yo soy psicóloga, sí, Se silenció su micrófono. Tenemos una función en general de abanico porque si bien hacemos la modalidad asistencial a todo el personal de Gendarmería dentro acá de la provincia de Mendoza, también tenemos funciones de integrar la Junta Médica, ¿sí? Elaborar las evaluaciones de perfil psicolaboral para personal que va a incorporarse dentro de la institución, como también personal para fracción de ascenso y confirmación en el grado. Tenemos también dinámicas dentro de lo educativo, brindar cursos y talleres en base a problemáticas de suicidio, ¿sí? Problemáticas de perfil de género, ¿sí? Son amplias las funciones que tenemos dentro de esta gran profesión en Gendarmería. ¿Sí? ¿Recuerda haber intervenido en un estudio o un examen a la señorita Belinda Ríos? Sí, a Belinda Ríos, me encomendaron realizar un informe.
disculpe, licenciada, yo lo único que le voy a hacer una aclaración es no nos cuente la entrevista con ella, sino el procedimiento, no el contenido, sino el procedimiento que llevó y las conclusiones. Bien, el procedimiento se generó mediante modalidad vía remota. Sí, lo establecimos por videollamada desde mi teléfono particular. Fue el 5 de noviembre del año pasado, el 2020. Y bueno, la verdad que llevó más de una hora aproximado de la evaluación y de la entrevista en general. Y en base al punto pericial que me habían encomendado, que era para poder determinar si ella estaba en condiciones de tener, digamos, conciencia plena de sus actos, y en la profundidad del trabajo mismo de la evaluación y de la entrevista propiamente dicha, arriba a las conclusiones de que sí se encontraba en estas condiciones, ¿sí? De poder tener conciencia plena y voluntad libre, ¿no? de sus acciones y de entender la situación por la que estaba siendo entrevistada. Me interesa saber si usted pudo apreciar o indagó sobre la relación que ella tenía con sus hijos, o sus hijas en realidad. Bien, el punto respecto de su vida privada en general y de sus dos hijas, lo único que me pudo compartir y pudimos ahondar un poco, bueno, que tiene a Juana Aguilera, que es hija directa con Daniela Aguilera, y después Catalina, que es Catalina Quiroga, que es de otro enlace, bueno, con Cristian Quiroga, ¿sí? La única información que yo pude acceder es que el vínculo con sus hijas es lineal, pero para con los padres de ambas nunca convivió, ¿sí? Y bueno, tuvo con el padre de Catalina, digamos, Sí, situaciones de... licenciada, sobre los padres, por una prescripción que tenemos probatoria, no vamos a hablar, sino solamente yo lo que quiero que se refiera es a cómo vio usted el vínculo con sus hijas, de contención, si tiene una preocupación respecto de ellos, si hay un vínculo afectivo. No sé si me escucha. No sé si soy yo o se Sí, está congeló. congelada la imagen, doctor, me parece. Sí, sí. Ahí, bueno, ahí volvió. Ahí. Yo lo que le refería era, quería si es que usted pudo con los estudios determinar la relación afectiva que tenía con las hijas y de contención. Estoy teniendo interferencias para poder escucharlo perfectamente. Si usted nos hace un favor, puede anular la cámara y solamente eso le va a ayudar y va a fortalecer su conexión. Si no hay inconveniente de las partes y del tribunal, podríamos seguir solamente con su voz para mejorar la conexión. Sí, doctor Patti, supongo que tampoco debe tener oposición. Así que continúe, así la testigo. Ahora lo tiene bloqueado el micrófono. Ha bloqueado la cámara y el micrófono, licenciada. Se desconectó, no está conectada la testigo. No, está ahí conectada, pero bloqueó el Ahora está conectándose, recién se acaba de conectar de nuevo. Entonces, apague por favor la cámara, prenda el micrófono, a ver si ahí mejoramos un poco la recepción. A ver ahora. Ahí es perfecto. La pregunta que había quedado pendiente era si de la entrevista o de las pruebas que usted había hecho pudo comprobar un grado o una relación afectiva con sus hijas o de contención respecto de ellas. No,
esa pregunta, bueno, es negativa porque justamente tampoco no lo plasmé en el informe esta relación. ¿Sí? Ella solamente mencionó, bueno, respecto de ambos padres, pero no puedo determinar esa relación directa para con ambas. En lo que hace al orden cultural de la señora Belinda Río, ¿pudo hacer alguna apreciación, alguna conclusión? ¿En qué sentido? ¿Podría ampliar su pregunta? Si su grado cultural es significativo, si estuvo escolarizada, ¿hasta qué nivel? Bien, ella, bueno, hizo secundario en 2 colegios privados. Había repetido primer año y por eso tuvo que cambiar de colegio. Pero bueno, después en base a capacitaciones o actualizaciones respecto de niveles de instrucción en tecnicaturas o a nivel universitario, eso no se terminó. ¿Alguna otra situación que no le haya preguntado y que quiera definir sobre lo que pudo apreciar de la señorita Belinda Río en relación a su orden familiar, a su orden como madre o a su orden social? Sí, hay datos significativos respecto de antecedentes de patologías, ¿no? En cuadros psiquiátricos por parte tanto de la madre como de la abuela, ¿no? De cuadros de ansiedad, que esto sí se vio reflejado al momento de la entrevista en varias preguntas o situaciones que quise indagar, donde ella se manifestaba, ¿no? Con un nivel de ansiedad, por lo cual yo respeté esa situación, y que justamente esto también hoy, bueno, al momento que yo la evalué, la llevaba a estar un poco a la defensiva y también evidenciar que los mecanismos adaptativos para afrontar situaciones del contexto no estarían siendo los idóneos o en mejores términos para afrontar otras situaciones, ¿sí? Desde esta mirada profesional es lo que yo puedo apreciar y le puedo compartir. ¿Ese grado de ansiedad estaba relacionado a alguna adicción, a sustancias, o solamente, o no pudo determinar cuál es el origen? No, no puedo determinar que sea, digamos, consecuencia de algún consumo de estupefacientes, pero sí hay, digamos, información de larga data a nivel hereditario que eso se refleja, ¿no? En él. No llegué a entender cuál sería, usted dice como una transferencia generacional la ansiedad. Por antecedentes, ¿no? En base a antecedentes hereditarios de patologías mentales. Ajá. Es decir, existen antecedentes o transferencias de sintomatología de enfermedades mentales anteriores. En familia. Ella determinó que su madre estaba atravesando episodios de ansiedad, ¿sí? de vivenciar ataques de pánico, y la abuela también. Y justamente ella también en su momento había iniciado tratamiento de psicoterapia. Cuando queda embarazada se le desataron estas manifestaciones, ¿no? de cuadros de ansiedad. Y esto se pudo corroborar al momento de entrevista, que yo también lo plasmé y lo mencioné respecto de sus afectos, cómo ella hoy manifiesta sus afectos, la modalidad afectiva, cómo está atravesada, ¿no? por este cuadro, que muchas veces la pueda llevar a no tener un control real y efectivo de sus recursos, ¿no? Al momento de cualquier situación. Muchas gracias, licenciada. De parte de la Fiscalía no más preguntas. Bueno, muchísimas gracias. Bien, Un placer. doctor. Doctor Patti, ¿tiene preguntas para la testigo? Gracias, señora Presidente. No tengo preguntas para la testigo.
Bien, con esto entonces, primero Alférez Michelot, su declaración ha terminado. Nos podemos desconectar. Que tenga usted buen día. Bueno, lo mismo, buenas tardes, muchas gracias. Buenas tardes. Bien, doctor Toranzos, si tiene alguna otra prueba para producir o para exhibir. Sí, solamente voy a dar lectura como prueba documental el informe del Registro Nacional de Reincidencia. En función de los datos aportados patronímicamente, no surgen antecedentes que comunicar respecto a la señora Belinda Lourdes Río, documento DNI número 38.415.444. Es decir, es la constancia de que carece de antecedentes penales. Bien, doctor Patillori. Me eximo de leer todo el informe, solamente la conclusión atento el aporte negativo del dato. Bien, doctor. Doctor Patillori. Sí, doctora Catalano, en su momento había habido un acuerdo probatorio con el Ministerio Público Fiscal acerca de esta prueba que se produce luego de la audiencia de debate. Sí desconozco y tal vez le consulto a la Fiscalía si poseen un registro de causas penales en trámite de la señora Ríos, dado que el mismo es negativo también, pero quería consultarlo si en ese registro en ese informe del Registro Nacional de Reincidencia figuraba algo también por el estilo. Simplemente eso, su señoría, y estoy también de acuerdo con la prueba aportada en esta audiencia. Bien, doctor Toranzo. Sí, el informe que se pidió o los antecedentes que se tuvieron en cuenta son los computables para la pena, por lo que se priorizó que no tuviese condena. Por eso es que el informe es negativo y no se requirió un informe de causas en trámite respecto de la señora Belinda Ríos. Bien. Bueno, sí, doctor. Bien, su señoría, simplemente con respecto a este punto en particular, obviamente conociendo los alcances de la audiencia, destaco esto: la señora Belinda Ríos no tiene causas penales en trámite ni de índole federal ni de índole provincial. Si el tribunal estima pertinente corroborar esta manifestación con alguna medida, yo no voy a prestar oposición. Pero bueno, quería destacarlo dado que usaré también como parte del fundamento tal situación. Nada más. Bien, doctor Toranzos, del pedido del doctor Patillori respecto a esta constancia de causas en trámite. Yo, por parte del Ministerio Público, no la considero, no tenemos ningún inconveniente porque concretamente no la considerábamos suficiente, pero me basta con la afirmación del doctor Patti, no requiere una constancia que acredite dicha circunstancia porque no vamos a plantear nuestro alegato sobre ese tema. Bien, siendo así entonces, no habiendo más prueba que producir, damos por clausurado el periodo probatorio. Le doy la palabra en primer término al doctor Toranzos. Sí, señora presidenta, señores miembros del tribunal, bueno, nos hemos incorporado a esta segunda etapa del proceso y del juicio prevista en el Código Procesal Penal, esto que ha sido considerado como una deuda dentro de lo que se entendía en el orden procesal. El doctor Mayer en su oportunidad planteaba justamente la necesidad de un tratamiento separado, concreto y específico de la adecuación de la pena, entendiendo de que muchas veces en los procesos anteriores se trataba casi de manera accidental o accesoria, y entendiendo la importancia que tiene de buscar una adecuación correcta de la pena, porque es un mandato constitucional en función del grado de culpabilidad que tiene el causante, obtener la pena correspondiente
en aras de cumplir con sus garantías constitucionales y los principios propios de la imputabilidad que deben reinar en todo proceso. En ese orden, durante esta producción de prueba, hemos podido prestar atención de manera concreta a las circunstancias particulares que requiere el artículo 40 y 41 del Código Penal sobre, acá en este caso, la causante Belinda Ríos. Belinda Ríos ha sido recientemente declarada responsable por el delito de transporte de estupefaciente, un delito que tiene una consideración grave en el orden de su previsión legal. Plantea una escala penal que tiene de 4 a 15 años de prisión, estableciendo un mínimo que no permite concretamente, en principio, la condena de ejecución condicional. En ese orden, corresponde analizar las circunstancias que rodearon el hecho para ver cuánto se aleja del mínimo y cuánto se acerca al máximo la conducta desplegada por la señora Belinda Ríos, de modo tal de hacer una adecuación concreta de la pena que le corresponde. Entendiendo que se debe analizar las situaciones tanto agravantes como atenuantes que reunieron o que reúnen su condición personal, en el orden de el agravante, el concretamente haber emprendido la comisión de un hecho delictivo netamente de trascendencia penal, como es el transporte de estupefacientes, y con incidencia directa y concreta al bien jurídico protegido salud pública. La cantidad de droga secuestrada, justamente la calidad de esa droga incautada, la cantidad de posibilidades o de dosis umbrales que se puedan llegar a obtener de esa situación que determinan de manera concreta el daño al bien jurídico protegido establecido en el orden de su ejecución. A ese efecto, oportunamente ya lo hemos resaltado en el momento de estar haciendo el proceso concreto de responsabilidad, y establecimos de que el procedimiento y el secuestro y la participación de la señora Belinda Ríos estuvo íntimamente vinculado al transporte de clorhidrato de cocaína, que tenía una pureza entre el 69 y el 78%. Y con un peso total sin envoltorio de 4 kilos 971 gramos, que conforme el orden pericial establecía de manera concreta de que tenía capacidad toxicológica y establecía una gran cantidad de dosis umbrales para su ejecución. Ante esta situación, la participación concreta que tuvo la causante de la maniobra fue debidamente acreditada y tuvo una trascendencia principal en el desarrollo del crimen. Su preparación o su gestado de esta modalidad de utilización de un tercero ciego para la modalidad también da cuenta de una planificación y de haber participado en el orden de la realización de un plan acabado para que la droga que provenía de la frontera llegue a la ciudad de Mendoza. Como situaciones atenuantes a tener en cuenta, justamente es la edad de la causante, su orden de condición social, el hecho de tener su condición de mujer. Lo cierto es que este Ministerio Público no advierte un estado de vulnerabilidad más allá del normal propio de aquel grupo social que tiene recursos ínfimos y que muchas veces se motiva al orden delictivo a los fines de poder satisfacer algunos de las metas que tienen en el orden social. Esta vulnerabilidad propia del orden social al que pertenece Belinda Ríos no tiene una significación total
que este Ministerio Público haya permitido valorar que trascienda necesariamente la escala penal establecida. Por lo que entiendo de que estas situaciones atenuantes la alejan de manera significativa sobre el máximo de la estructura, ya que quedó claro de que pertenece y es un eslabón inferior de la cadena del narcotráfico, pero a su vez le establecen un grado de alejarse del mínimo en función del compromiso y del comportamiento oportunamente procesal adquirido. Ella se resguardó en su derecho de no comunicar quién sería la persona que la contrató, el nivel de contratación o la posibilidad de determinación de eslabones superiores de la cadena. Si bien en un inicio planteó una situación, ella misma en su declaración luego se desdijo sobre esa, estableciendo de que había sido dirigida a acusar a una persona que ya se encontraba detenida y que concretamente ella entendía que no la perjudicaba en su manera de realización. Por todo ello, este Ministerio Público, y haciendo la valoración de esta circunstancia, entiende que justamente una pena adecuada de la causante es la pena de 4 años y 9 meses de prisión, conforme la calificación legal por la que este tribunal la declaró responsable como autora del delito de transporte de estupefacientes. Esta pena que plantea este Ministerio Público va a tener la peculiaridad respecto a su modo de ejecución en el orden de la realización. Hemos podido apreciar, conforme la prueba presentada en esta audiencia, de que justamente la señora Belinda Ríos es madre de dos menores de edad. Esta situación la pone y la comprende en la ley 24760, artículo 32, inciso F, respecto de aquella madre de hijos menores de 5 años. No solo es un requisito o una adecuación legal a esta condición, sino que hemos podido apreciar por los testimonios de que realmente tiene un orden de eficacia asistir con una ejecución en el orden domiciliario de esta pena, en función de que realmente plantea una contención y un cuidado a los menores que pudieron ser advertidas y certificadas por el personal tanto psicológico como social que desarrolló las distintas verificaciones domiciliarias. Por ello es que este Ministerio Público, y entendiendo de que la señora se encuentra adecuada en la ley 24660, entiende que esta pena que requiere debe ser bajo la modalidad de detención domiciliaria, en función de que se priorizan los derechos del niño, y en este caso de dos niñas que están justamente en una edad incipiente, donde requieren justamente la contención de la madre, la conducción y el orden afectivo necesario para su crecimiento y su inserción de manera adecuada en el orden social. Todo esto nos lleva a solicitarle al tribunal se condene a la señora Belinda Lourdes Ríos a la pena de 4 años y 9 meses de prisión en modalidad de prisión domiciliaria como autora responsable del delito de transporte de estupefacientes previsto y penado en el artículo 5º, inciso C de la ley 23737. Además, se le imponga una multa de 486.000 pesos, que son justamente el equivalente a 90 unidades fijas establecidas por el artículo primero de la ley 27302. Además, una inhabilitación absoluta por el tiempo de la condena, conforme al artículo 12 del Código Penal, con accesorios legales
y costa del proceso. Asimismo, en este orden y planteado como también una de las situaciones concretas que se tiene en cuenta en esta segunda etapa de la cesura de la pena, es establecer, conforme lo prevé el artículo 310 del Código Procesal Penal Federal, es el decomiso de aquellos elementos que hubiesen estado comprometidos en la ejecución y desarrollo de la tarea y que fueran secuestrados a los imputados, tanto en el orden de ejecución como resultado, como producto del orden delictivo. En ese orden y en función del artículo 23 del Código Procesal Penal y 310 del Código Procesal Penal Federal, entendemos de que se debe proceder al decomiso de los celulares y de la totalidad del dinero secuestrado oportunamente al realizar el procedimiento. Los celulares, porque allí da cuenta justamente de su realización y su participación delictiva, y en el cuento del dinero debe estar íntimamente relacionado al pago de la multa, y sobre todo porque en la audiencia de debate se estimó, y así lo adelantó el tribunal en su fundamento, de que posiblemente el dinero que contaba era el pago que había recibido por la tarea encomendada para cumplir el iter crimine del transporte de estupefacientes. Por todo ello, vuelvo a reiterar que se solicita la pena de 4 años y 9 meses de prisión bajo prisión domiciliaria, multa de 486.000 pesos e inhabilitación absoluta por el tiempo de la condena, accesorios legales, costa del proceso, decomiso de los celulares secuestrados y de la totalidad del dinero incautado a Belinda Lourdes Ríos. Nada más, señora presidenta. Bien, doctor Patillori, lo escuchamos. Gracias, su señoría. Bueno, primero que nada, de un modo a título personal, si se me lo permite, algo dije en la audiencia pasada, esto ha sido una experiencia profesional enriquecedora, y bien lo decía el doctor Toranzos, esto era una deuda que teníamos constitucionalmente hace muchísimos años y en varias provincias de nuestro país se está haciendo, aquí en Mendoza lamentablemente no, todavía, esperemos eso cambie, pero bueno, ha permitido que el proceso penal adquiera los tintes acusatorios que uno estudia, por supuesto, en la facultad y todos esos fines que al menos yo he visto plasmados en el transcurso de este proceso. Por eso también agradecer haber podido ser parte de esto también y haber tenido esta experiencia profesional. Con respecto a lo que nos lleva a esta audiencia de cesura, sí debo destacar que esta defensa, por supuesto, va a realizar una impugnación de la sentencia con el mayor de los respetos, por supuesto, hacia el tribunal, y de que la intención al menos defensiva es no dejar firme ese fallo judicial. Por eso tal vez yo en la apreciación personal quedaba un poco contradictorio, un planteo que se va a hacer de fondo y uno aquí en el cual me toca intervenir. Con respecto a la pena pedida por la Fiscalía, que también la misma ha sido ajustada a razón de lo que ha ido surgiendo en el debate y difiere de la solicitada en la acusación, quiero destacar varios puntos, dado que esta defensa va a pedir que el tribunal ajuste la condena que dicte al mínimo legal que establece el artículo 5 en su inciso de transporte por la ley 23737. Y estas circunstancias, este pedido defensivo, y también haré una locución respecto a la modalidad, al quantum de la pena, me refiero en cuanto a
a la mínima culpabilidad que se ha determinado a razón de los fundamentos del fallo en contra de la señora Belinda Lourdes Ríos, y a razón también del estado de necesidad, que incluso también quedó fundamentado y tenido por cierto, en cuanto a los fundamentos de la sentencia, de que el cumplimiento de este encargo de recepcionar una encomienda lo había hecho por una situación económica. Aquí hemos escuchado a las responsables de realizar el informe socioambiental y pensé que se me había silenciado, y el informe psicológico. Han dado cuenta del real cumplimiento como rol de madre en las cuestiones estas que sorprendían a la licenciada Maggi, como también se han denotado las circunstancias económicas que rodean al domicilio y al estilo de vida de la señora Ríos y sus hijos, a la humildad, esta palabra humildad que muchas veces adquiere tintes discriminatorios y a veces tintes reales, como lo ha adquirido aquí. Se trata de una madre de 2 menores de edad que ha tenido sus dificultades económicas en la vida, que la han llevado a ciertas particularidades. Obviamente es aquí donde yo decía que no quiero sonar contradictorio con las argumentaciones que he ido virtiendo, pero sí quiero destacar que fue en palabras de la propia señora Ríos que esta decisión de aceptar ese encargo fue por una necesidad económica a la misma. También destacar que, bueno, la temprana edad, hoy actualmente la señora Ríos tiene 26 años, va a cumplir 27 en el transcurso de este año. Los hijos menores que ella tiene son de Eva Catalina, de 3 años en la actualidad, y de Juana, de 5 años. Esas son circunstancias importantes para tener en cuenta. Han sido tenidas en cuenta por la autoridad fiscal en cuanto a la modalidad, pero también quiero destacar, su señoría, que para adecuarse al mínimo legal es la ausencia total de antecedentes penales y de causas en trámite también penales. Este hecho fue el primero que ha tenido en su vida la señora Belinda Ríos, y tal vez ha sido motivado también por la necesidad, tal como vengo planteando desde el inicio de esta ponencia. Son esas circunstancias de necesidad económica que ella misma nos expresó, que tal vez la llevaron a una mala decisión, más allá de que esta defensa sigue rebatiendo o rebatirá en otras instancias lo que hace al dolo. Sí ha quedado claro en este debate que ella aceptó realizar ese encargo por una cuestión económica. También con respecto al comportamiento procesal que hacía la señora Ríos en este proceso, debo destacar que siempre se ha sometido a proceso, tanto en su periodo de libertad, mientras estaba desarrollándose el debate, como también en sus periodos cuando le fue dictada una detención domiciliaria en su domicilio, a los fines obviamente del cómputo eventual de la condena que se dicte. Es importante destacar ese tiempo que estuvo. Asimismo también, entrando ya en las modalidades de ejecución y en este pedido de domiciliaria, por supuesto en lo que respecta a la modalidad, esta parte no va a presentar oposición a razón de la imposibilidad de condenación condicional que reviste el artículo, pero sí dentro de la modalidad domiciliaria, y esto lo permiten el nuevo Código Procesal Federal, voy a solicitar una medida, digamos, sui generis. Realmente aquí en la provincia de Mendoza en alguna oportunidad la he planteado y, como decimos en la jerga, ha caminado, para ponerle un poco de vulgaridad a la ponencia, pero la medida que voy a solicitar son habilitaciones y autorización laboral para poder salir a trabajar. Ha quedado constancia aquí de que la señora Belinda Lourdes Ríos tiene a 2 hijos que mantener, cobra asignaciones sociales, concretamente cobra la asignación universal por hijo, y tiene que recurrir a recursos externos para poder cumplir con su labor. No solo
con su labor de madre en todo lo que implica el cuidado de 2 hijos menores, que es algo que muchas veces solamente una mujer lo conoce, sino que también es permitirle también, digamos, aportar a esa economía que requiere siempre el cuidado de un hijo menor. Aquí hay que destacar que también ha quedado constancia, no solo por propias palabras de la señora Ríos en su declaración, sino también por la licenciada, si no mal recuerdo, Michelot, que no recibe aporte económico de los padres de los hijos, o al menos no recibiría el que sería el pertinente. Es por todo ello que aquí se pediría una habilitación horaria en horarios laborales para que la misma pueda salir a trabajar. Actualmente yo me he comunicado en entrevista privada con ella. Ella trabaja actualmente de forma informal, realmente es así, no está en blanco, pero trabaja de forma informal en una membrería, en la cual aquí he consultado vía WhatsApp los horarios laborales para que se puedan determinar. Sí. ¿Está trabajando en dónde? ¿Librería o qué? En una membrería. Mimbrería. Le estaba diciendo. Mimbrería, que hacen cosas de mimbre. Exacto, una mimbrería. Bien. Aquí estoy esperando. Le he enviado también un mensaje a Belinda, que si me está escuchando, para que me exponga el horario laboral que ella tiene, pero su señoría, para tampoco demorar la audiencia, serían en horarios laborales, que se le permita salir a trabajar al menos 8 horas diarias, con rendición de cuentas de su permanencia mediante los sistemas que hoy nos permite la tecnología, ya sea control telefónico. Aquí en Mendoza, por una resolución, desconozco a rajatabla la legislación en Salta, sí, un poco la federal por supuesto, pero aquí en Mendoza se está implementando la videollamada para controlar la permanencia en el domicilio de la persona, más allá de las técnicas obviamente conocidas de gendarmería de visita en el domicilio aleatoria. Eso con respecto a la modalidad, su señoría, y esto también haría a fines inclusive más profundos de penalidad con respecto a la hoy condenada, sino que harían al interés superior del niño, harían también a los principios establecidos en el Pacto de San José de Costa Rica respecto a la readaptación social y la esencial reforma social de la persona condenada por un delito. Cumpliría también, digamos, con parámetros convencionales si se ajustara la modalidad de ejecución y se le permitiera salir a trabajar. El interés superior del niño, por supuesto, está dado en que jamás le falte nada a un niño involucrado en una circunstancia en donde su madre, en este caso, ha salido sancionada penalmente. Con respecto también al resto de las sanciones penales solicitadas por el Ministerio Público Fiscal, y en especial con respecto a esta sanción de multa de 486.000 pesos, si bien este defensor conoce que en el artículo en especial se establece que la multa debe ser accesoria a la cuantía de pena privativa de la libertad, sí ese artículo permite un amplio margen o abanico digamos, de punición, por llamarlo de alguna manera. Es por ello también que le voy a solicitar, acorde a todo lo escuchado, ajuste esa multa a las circunstancias económicas y particulares de la señora Belinda Lourdes Ríos, que han quedado acreditadas mediante prueba objetiva en este proceso. La suma, si mal no anoté, de 90 unidades fijas, que harían esa suma de 486.000, sería un monto imposible de sufragar por la hoy condenada, y además todos sabemos que en estos procesos penales después se llevan
esas multas a ejecución condicional, a ejecución fiscal o tributaria, o depende del código procesal de cada provincia en particular, pero que agravaría o extendería la sanción penal aplicable por un tiempo indeterminado realmente, porque esa suma en las circunstancias actuales de la señora Ríos sería no solo imposible conseguir, sino de imposible pagar, y después una futura ejecución judicial de la misma o sus posteriores sanciones civiles que tienen la ejecución de estas sanciones, también coartaría su vida civil de un modo, de un tiempo indeterminado. Por eso, con respecto a la multa, le solicito la adecuación a parámetros de razonabilidad y que se tengan en cuenta las circunstancias personales. Por último, y con respecto al decomiso de los celulares solicitados, esta parte hace saber a su señoría que los mismos, los celulares que han sido decomisados en el allanamiento de la señora Ríos, son celulares pertenecientes al padre de la misma, el señor Juan Alejandro Ríos, al hermano de la misma, el señor Franco Ríos, y tengo entendido que también se secuestró el celular de la señorita Ríos. Es por eso que, de establecerse el decomiso de los celulares, se solicita que se ajuste el mismo al celular realmente que tenga o haya tenido intervención a criterio del tribunal, posiblemente con el delito que se ha sancionado responsable. ¿Qué quiero decir con esto? El celular del padre y del hermano, no sé si también secuestraron el de la madre, realmente en este momento no recuerdo la cantidad de celulares, quedó también comprobado que no tuvieron ningún tipo de interacción comunicativa directa o indirecta con el delito, digamos, investigado. El celular de la señorita Belinda Ríos, por una presunción, si bien no se encontró absolutamente nada relacionado al delito investigado en el mismo, podría generarse una presunción o un indicio de que hubiera estado intermediando, pero con respecto a los otros no. Por eso también le voy a solicitar a su señoría que ese decomiso se limite a los aparatos que realmente se entiendan que obran pruebas como para que los mismos hayan intervenido. Respecto al decomiso ya del dinero y de esas cuestiones secuestradas, no vamos a presentar oposición con respecto a ello, dado que es suficiente el fundamento fiscal al respecto. Con esto termino la ponencia y nuevamente ha sido un gusto profesional. Tal vez me excedo al decirlo por este medio, pero ha sido un gusto profesional compartir audiencia tanto con usted, doctora Catalano, con el doctor Fleming, el doctor Batule, y con respecto al doctor Toranzo, si bien a veces en el rol que nos ocupan nos tiramos los pelos, a veces los defensores con los representantes de los ministerios públicos fiscales, debo decir que también ha sido un placer profesional litigar en la provincia de Salta. Gracias, su señoría. Bien, gracias, doctor Patti. Sí le corro vista al doctor Toranzo respecto del pedido de autorización de salida laboral. Sí, primero, antes que nada, lo que quería era precisarle de que el decomiso del celular que se hizo mención es el Samsung modelo A10S con chip de la empresa Movistar que correspondía a Belinda Ríos en el momento de su detención. Los otros celulares, conforme no haber participado como prueba en la acusación, están a disposición para ser devueltos por parte del Ministerio Público a los propietarios que no fueron consignados en la acusación. También había omitido pedir la autorización para la destrucción de 1,8 gramos de cocaína que se le secuestrara a la señora Belinda Ríos en ese sentido, y el monto secuestrado de dinero a la señora Belinda Ríos para la precisión de la sentencia es de 11.260 pesos. Respecto a la autorización para salir a trabajar, entiende este Ministerio Público de que resulta prematuro ingresar en esa problemática que es muy propia de la ejecución de la pena.
sobre todo por el análisis previo que se debe hacer para esa autorización, como es comprobar el empleador, comprobar el lugar, la adecuación que sea pertinente para el orden de la ejecución, la no vinculación con sujetos que puedan estar incorporados justamente en una situación delictiva, determinar el horario, la forma de arribo, cómo van a quedar los menores, que son distintos parámetros y pautas que son propias de comprobación al momento de la ejecución de la pena y que requieren justamente el aporte interdisciplinario de un grupo de técnicos especiales que irán alimentando esa condición para tener una resolución con calidad por parte del tribunal. Plantearnos ahora una autorización casi inmediata con la sentencia sobre la salida laboral sin saber quién es el empleador, dónde, el horario, creo que es por lo menos prematura y que no correspondería a este estadio procesal. Sí en el orden de la ejecución, porque eso sí abriría un legajo propiamente ante el juez de ejecución y el fiscal de ejecución de un marco legal, como el monto de la pena y cómo se ejecutará esa pena en el orden domiciliario por encontrarse adecuado. Los distintos permisos creo que son también propios del paso progresivo del cumplimiento y de adecuación por parte de la causante de las medidas que vaya imponiendo el tribunal y el modo de ejecución y que tendrán como parámetros de verificación y contralor los informes técnicos respectivos. Por eso es que estimo de que no resulta conveniente ni oportuno expedirse en la sentencia sobre la habilitación de órdenes laborales que no quedaron certificados o que no se hizo un adecuado estudio técnico para saber de su pertinencia. En el resto, bueno, no hubo mayor planteo de excepción sobre el planteo del Ministerio Público, sino una divergencia de valoración sobre la pena, por lo que esta sería toda mi participación. Bien, doctor Patillori, sí, por supuesto, tiene la palabra. Una sola cuestión aclarativa que aquí me contestó la señora Ríos por mensaje. Ella trabaja en la mimbrería de su tía, Mirta Lidia Ríos, lo dejo para constancia simplemente, y el horario laboral que tiene es de 9 de la mañana a 13:30 y de 5 de la tarde a 9:30 de la noche. Obviamente esos horarios, en caso de que se estime pertinente ajustarse o prolongarse, no hay oposición de esta parte, pero quería destacar ello ante la ponencia fiscal, que sería un familiar, sea que se haga en esta audiencia o en alguna futura porvenir, obviamente se va a acreditar ese trabajo y todas sus modalidades, y si es necesario que la señora Mirta Lidia Ríos tome intervención en alguna audiencia, también se va a poner a disposición. Nada más, su señoría. Bien, habiendo entonces escuchado ambas partes, le pregunto a la señora Belinda Ríos si quiere decir algo antes de que el tribunal establezca la pena. Tiene el micrófono apagado, no sé si quiere decir algo. Hola, ¿me escucha? Sí, la escuchamos. Sí, no tengo más nada para agregar. Bien, el tribunal entonces va a deliberar. Nos constituimos nuevamente en 10 minutos. En 10 minutos. Correcto. Gracias.